Saludos cordiales, estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, sean bienvenidos, bienvenidas a esta segunda clase que corresponde al curso de musicoterapia en el ámbito clínico y de la salud. En esta oportunidad vamos a transitar en lo que concierne a elementos para llevar a cabo eh, una sesión desde este lugar. Sabemos que al momento de intervenir, al momento de aplicar un protocolo o aplicar algunas técnicas, debemos valernos de la sistematicidad. ¿Okay? Esto independientemente del contexto en el cual estemos interviniendo. Ya ustedes han transitado en su mayoría por el contexto educacional, educativo escolar, han transitado también por el contexto sociocomunitario y acá haremos un mayor énfasis en el contexto donde se desarrollan los procesos de salud y enfermedad. Entonces, desde este lugar debemos considerar algunos elementos que tienen que ver con algunas pautas de preparación que son sencillas y que pueden de alguna manera generar seguridad en la intervención. Para iniciar, nos acercaremos a lo que concierne un gabinete de musicoterapia, ¿no? Desde un protocolo de intervención grupal. Es importante que al momento de intervenir contemos con un piso adecuado, el suelo donde va a estar nuestro setting de instrumentos. Desde allí se sugiere que sea un piso, un suelo de madera, preferiblemente, pero sabemos que este elemento depende de muchos factores. Desde el modelo Benenson de musicoterapia, uno de los modelos fundacionales de la disciplina, nos invita también a que las paredes estén recubiertas, si es posible, de madera hasta la mitad, que especialmente no exista ningún elemento decorativo y esto con el fin de disminuir las distracciones en el proceso. Es importante que no existan sillas ni mesas, al menos que en este caso estemos interviniendo en personas que cuentan o tienen algún tipo de diagnóstico o de problemas lumbares, de columna o que requieran en este caso tal vez de utilización de silla de ruedas para su intervención. También podemos contar con una ventana superior, con vidrio, en este caso, donde pueda permitir la entrada de luz natural. A nivel de luz artificial, podemos contar con una iluminación tenue, agradable, cómoda y que en este sentido nos permita configurar finalmente un espacio en donde esté presente la aislación acústica. Evidentemente, estos elementos configuracionales dependen de la institucionalidad, dependen también de las oportunidades que nosotros tengamos tal vez en nuestros espacios eh, eh, o consultas no privadas, pero es importante que los espacios sean idóneos para ello. También en el centro se observa o se presentan un grupo de instrumentos sonoromusicales, un timbal, dos congas, dos tamboras, una de ellas con chapitas alrededor, dos pares de lengüetas, un triángulo, una cajita china, un sonajero, un par de maracas, un par de campanas, un par de platillos, una flauta dulce, dos pitos, una ocarina, una guitarra, cinco placas, un xilófono grande, un metalófono, un carillón y un instrumento folclórico. Todos están en el suelo en una posición horizontal, excepto las dos congas que están en posición vertical. En este caso, el musicoterapeuta está de pie frente a los instrumentos, mientras que el coterapeuta sale en búsqueda de los pacientes. Desde este lugar, entonces, inicia esta sesión de musicoterapia. Ingresan los pacientes, el musicoterapeuta los saluda, hace un gesto de llamado de atención con sus manos y antebrazos señalando el total de los instrumentos.
Los pacientes miran los instrumentos y rápidamente se abalanzan hacia ellos. Cada uno elige un instrumento, experimentan en él, mientras algunos se miran mutuamente y otros siguen observando el instrumento que han elegido. Comienzan a producir sonoridades, algunos percuten los parches, las congas, los tamburos, otros percuten los legnetos, algunos sacuden los sonajeros y maracas y algunos se dirigen al xilófono. Poco a poco se sientan con el instrumento elegido y forman un círculo. Esto dura alrededor de 1 minuto y medio. La producción sonora, que al comienzo era aleatoria, se organiza hasta producir un ritmo binario integrativo. La intensidad aumenta y esto dura alrededor de 2 minutos y medio. El paciente que percute en las congas, el único que permanecía de pie, al igual que el musicoterapeuta, deja de hacerlo. Entonces todos bajan la intensidad de producción, dando paso nuevamente a un fenómeno aleatorio que dura 1 minuto. En este minuto, algunos vuelven a mirarse mutuamente, siguen manteniendo el instrumento elegido. Solo algunos pocos intercambian o eligen nuevos instrumentos. El paciente de las congas elige el xilófono grande y comienza una melodía en intervalos de segunda y tercera en ritmo binario. Nuevamente se organiza la producción sonora con aumento de la intensidad. Esto dura aproximadamente 3 minutos. Simultáneamente, en este tiempo, el coterapeuta se sienta al lado de un paciente y en el momento de la producción organizada también elige un instrumento e imita a uno de los pacientes. De esta manera, entonces, hemos descrito lo que sucede en una sesión de musicoterapia grupal, desde la contextualización del espacio hasta lo que surge en la intervención o con la participación, en este caso, del coterapeuta. ¿Y por qué planteo esta descripción? Porque es importante que nos vayamos aproximando a cómo describimos, cómo sistematizamos una intervención de musicoterapia en un contexto clínico. Y fíjense que acá hemos utilizado la narración, ¿verdad? Lo plasmado en el informe, lo planteado en el texto de lo que ha transitado, de lo que se ha desarrollado durante la sesión. Adicionalmente a esto, yo quiero compartirles cómo pudiéramos, en este caso nosotros, dibujar, o en este caso pudiéramos de alguna manera trazar, ¿no?, lo que pasa visualmente en una sesión. Y al inicio yo les decía que la sistematización es muy importante en musicoterapia. ¿Y qué significa sistematizar? Significa registrar. Lo sonoro, la musicalidad en este caso, representa un desafío para ser en este caso compartido, difundido, cumpliendo con los protocolos precisamente de confidencialidad. Pero en este caso nos estamos valiendo de algunos elementos más gráficos que nos permiten ciertamente compartir, que nos permiten registrar, además de la grabación de audio y además de la grabación de video que pudiéramos también implementar. Pero cuando se trata de estas visuales, nos permite también registrar lo que ocurre y compartir para su comprensión. Y fíjense que acá tenemos, voy a habilitar acá el puntero para identificar que aquí tenemos una leyenda, ¿no? MT musicoterapeuta, CT ecoterapeuta, o sentados y de pie. Tenemos este símbolo de rodillas, acostados, en movimiento, agudo, medio, grave, con respecto a las alturas sonoras, intensidad de la producción sonora. Entonces, aquí tenemos el esquema, ¿no? En distribución. Tenemos musicoterapeuta, coterapeuta y en este caso tenemos a nuestros pacientes que durante el minuto 30 aproximadamente cambiaron de posición. El musicoterapeuta se desplazó al lado izquierdo, al igual que el coterapeuta, y en este caso hubo una búsqueda, ¿no?, que era lo que describía el texto, esta transición hacia el metalófono. En esta misma, fíjense que aquí tenemos la unidad cronológica, ¿no?, que es el tiempo que va suscitándose. Y
en este caso partimos del silencio, ¿verdad? En donde fue un aumento de intensidad media progresivamente, ¿verdad? Alcanzamos este ritmo binario, luego hubo un descenso, ¿cierto? Y luego nuevamente hubo un aumento, que fue el silencio que apareció cuando precisamente se dejó de tocar, ¿no? Que era lo que se describía. Y aquí tenemos el dibujo, ¿no? De algunos sonidos presentes durante estos últimos 3 minutos o durante el tercer minuto aproximadamente, con intervalos melódicos de segunda y de tercera. Fíjense cómo es importante que el conocimiento técnico en música también aparezca en estas gráficas, porque nos da la oportunidad también de compartir visualmente cómo posiblemente se escuchaba o qué sucedía a nivel sistémico, a nivel de dinámicas durante esa sesión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y a dónde quiero invitarles con este ejercicio que acabamos de hacer. Lo que hemos hecho precisamente es reconocer que podemos dibujar lo que ocurre en una sesión valiéndonos de estos elementos, ¿ok? Em, Ahora, en lo que respecta al propio setting, ¿no? A cómo elegimos, cómo construimos los instrumentos que van a integrar el setting musicoterapeuta. En este caso puede ser del musicoterapeuta, puede ser también del coterapeuta. Y aquí debemos reconocer que esto debe elegirse en un lugar que no esté rodeado de sonoridades fuertes, como suelen ser, por ejemplo, en zonas densamente pobladas. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos, o para qué, esto tiene el objetivo para que nosotros podamos de alguna manera disminuir las distracciones, disminuir los elementos que pueden distraer al paciente en el momento en que está en contexto, también porque tiene que ver con las propias habilidades del terapeuta de configuración para generar, construir un vínculo seguro, un vínculo de silencio, un vínculo íntimo que permita la expresión sonoro-musical y desde este lugar también podemos nosotros como musicoterapeutas estar enfocados en lo que sucede en una sesión de musicoterapia. Entonces, el aislamiento acústico de sonoridades es muy importante. Eh, o lo, desde nuestras posibilidades pudiéramos también nosotros adaptar espacios para que esto eh, pueda aproximarse lo más que se pueda a este criterio. Hay colegas que cuando compartimos, bueno, tal vez no, los recursos económicos no son suficientes para poder acondicionar un espacio de aislamiento. Bueno, vamos a utilizar tal vez donde colocamos los huevos de gallina, ¿no? Que cuando compramos huevos para comer, tal vez pudiéramos utilizar estos cartones para generar aislamiento. Esto es viable. Pudiéramos tal vez pintarlos uniformemente o tal vez pudiéramos utilizar gomas, goma espuma, que nos permitiría también esta posibilidad. Ahora bien, cuando se trata de las dimensiones, lo ideal es que sea de 5 por 5, ¿no? Evidentemente esto va a depender de muchos elementos para tener estas condiciones. No tiene que ser un salón demasiado amplio porque puede llevarnos a la dispersión y por ende la pérdida de la noción de espacio por la disminución de los puntos de referencia, especialmente donde se ubicaría el musicoterapeuta, el coterapeuta, y suele permitir el aislamiento de ciertos pacientes que aprovechan la circunstancia de un espacio muy amplio para desplazarse en el mismo, también desvinculándose un poco, ¿no? Es importante que las paredes, como lo decíamos anteriormente, estén revestidas de madera. El elemento madera es muy importante porque nos permite generar esta vibración al momento de desplazamiento, al momento de ejecución, ¿no? De algunos instrumentos. Entonces, desde este lugar nos va a
disminuir, ¿no?, la reverberancia y el reflejo de los sonidos, inclusive haciendo la sala más silenciosa. Em, y esta posibilidad también que brinda la madera de percutirse, también se configura como un elemento de vinculación a nivel terapéutico. Entonces, se transmiten las vibraciones de un ritmo y esto vincula o conecta con el resto de los elementos o de las personas que puedan formar parte de esta sesión. También podemos brindar la oportunidad de trabajar descalzos y este piso de madera es un buen conductor de la vibración. Además, mantiene adecuada la temperatura tanto del suelo como de las paredes cuando se trata de madera. Evidentemente, el trabajo eh, sin zapatillas o en este caso con calcetines o sin calcetines va a depender también de la comodidad, de qué tan a gusto puede sentirse el paciente, el usuario o hasta el mismo terapeuta en trabajar de esta manera. Hablábamos entonces de la iluminación que debe ser natural a través de una ventana o también puede ser artificial cálida. Tanto el vidrio de la ventana como los elementos que constituyen la iluminación deben estar protegidos para que no se rompan ante un eventual golpe instrumental. Sabemos muy bien que dentro del setting puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Más allá de que tal vez demos la indicación de tratar los instrumentos con cuidado, puede, puede surgir que debido a las condiciones motoras, a el diagnóstico del paciente, a sus propias particularidades, el instrumento puede transformarse, ¿no? Que es una de las cualidades que ocurren en musicoterapia. O se rompe, o se golpea contra otros, o se lanza, y esto es una posibilidad. Entonces, cuando se trata de ventanas, debemos tomar en cuenta que ese golpe puede romper vidrios y que esto podría colocar en riesgo las propias, sí, la propia seguridad, ¿no? La propia integridad del paciente. Eh, También cuando se trata de armarios, es importante, ya sea para guardar los instrumentos, que su uso va destinado a esto, la idea es que estén empotrados en la pared para evitar salientes que entorpecerían el movimiento y los desplazamientos. Uno de los armarios contendrá todos los instrumentos musicales y el otro los apartados electrónicos, como por ejemplo el grabador, el tocadiscos, el amplificador o incluso el sintetizador eléctrico. Y fíjense que desde acá surge entonces lo que tiene que ver con las clasificaciones de los instrumentos musicales, ¿no? Eh, eh, Fíjense que podemos encontrarnos con los idiófonos, los aerófonos, los membranófonos, los cordófonos, los electrófonos. Y fíjense que esto es una clasificación de Sachs, ¿no? Y desde acá entendemos que los idiófonos, en el caso de ellos, el sonido es producido por el propio material del instrumento y esto por su solidez o elasticidad, sin tener que recurrir a la tensión de membranas o de cuerdas para que se genere un sonido. Los instrumentos de esta clase han recibido su forma de la acción del tañedor, ¿no? Por cuanto derivan de la extensión de las acciones al golpear, al batir, con las palmas, al golpearlo con los pies. En cuanto a los aerófonos, el elemento vibratorio es el aire, ¿no? Son los llamados instrumentos de viento, con la adición de unos pocos instrumentos que resultan de propio acústicos diferentes, llamados aerófonos libres. También nos vamos a encontrar los membranófonos, en donde el sonido es producido por una membrana tendida sobre una abertura. También estos cordófonos que son de una o varias cuerdas tensadas entre dos puntos fijos y que estas cuerdas pueden ser golpeadas con los palillos, tañidas directamente con los dedos o con un plectro, ¿no? Tocadas con un arco, y aquí nos referimos al frotar, ¿no? El arco con las cuerdas y que estos electrófonos son más electromecánicos, no radioeléctricos, necesitan de electricidad para poder funcionar.
Y también nos vamos a encontrar con estas categorías en el centro que tienen que ver con los corporales, que en este caso se convierte el cuerpo humano, ¿no?, en el instrumento más importante o el principal, eh, con los que cuenta el propio musicoterapeuta, ¿no?, y con el que cuentan los propios eh, pacientes. Y es que en este caso el cuerpo es el principal. Desde el modelo Benenzo se habla de mediador, ¿no?, el que permite la vinculación. Y fíjense que nuestro cuerpo, como lo estudiábamos en el curso de fundamentos, tiene todos los elementos eh, de la música, tiene el ritmo. ¿Por qué? Porque con la frecuencia cardíaca sentimos las pulsaciones, tiene melodía cuando hablamos, o tiene armonía cuando se configuran todos los elementos sonoros. Entonces, desde allí el cuerpo es el principal instrumento de lo que surge en una sesión de musicoterapia, de lo que surge en la vinculación. Eh, Desde este lugar aparece también la categoría de instrumentos naturales, y aquí definiremos como instrumentos aquellos que se encuentran espontáneamente en la naturaleza y que producen sonidos de por sí mismos, eh, sin, sin la participación, ¿no?, de la mano del ser humano. Los coridianos, que son aquellos de uso diario, susceptibles de producir sonoridades por su propia, no, características, ¿no? También los creados, que son productos de la combinación, modificación, reestructuración de ellos. En el caso de la musicoterapia, nosotros podemos crear también instrumentos, como el caso de la clepsidra, ¿no?, en donde podemos unir dos botellas de agua o de bebida o de refresco, y las vaciamos, podemos llenar una botella de ellas, unimos a través de las boquillas de estas botellas, y al momento de girarlas se va a producir como esta sensación de reloj de arena, pero con el sonido del agua. Este es un instrumento que particularmente he utilizado en un caso que les voy a presentar en la última clase, que conecta con elementos importantes a nivel del desarrollo perinatal. ¿Ok? También vamos a tener los instrumentos musicales convencionales, que son aquellos que se desarrollan o se crean de manera industrial o artesanal. También vamos a contar con los folclóricos primitivos, que tienen que ver más con la artesanía, con las características étnicas de ese grupo, de esa cultura, y que tienen que ver con el uso gestáltico, ¿no? Y finalmente vamos a tener los electrónicos, que pertenecen a aquellos que utilizan electricidad, ¿no?, como los sintetizadores, grabadores, computadoras, teléfonos, y estos que de alguna manera generan un sonido desde estas características electrónicas. Eh, Vamos a tener también esta clasificación que tiene que ver con el objeto experimental o de experimentación. Y es que cuando ingresa al setting de musicoterapia, el paciente es impactado por la visión de los instrumentos. Esto lo lleva a mirarlos, observarlos, tocarlos, indistintamente a ejecutar. También vamos a tener el objeto catártico o de catarsis. Aquí el instrumento objeto de la experimentación facilita poco a poco las primeras descargas de la tensión acumulada hasta ese momento. También nos vamos a encontrar con el objeto defensivo o de defensa. Y es que a medida que avanza la sesión, el paciente se enfrenta con la ansiedad producida por el primer encuentro. Y aquí se suma lo desconocido al setting, lo no esperable. Y esto tiene que ver con los propios integrantes del grupo y la sensación persecutoria que se proyecta también en este momento. También nos encontramos con el objeto enquistado o de enquistamiento, y aquí determinados pacientes convierten al instrumento en una especie de parásito que está rodeado por el propio cuerpo. El instrumento no es utilizado para producir una sonoridad determinada, sino que simplemente es manipulado
acariciado, chupado, como si fuera parte del propio cuerpo del paciente. Y muchas veces nos encontramos con esto que surge en posición fetal, ¿no? Ese instrumento en el centro, agarrado. Aquí estamos hablando del instrumento enquistado o el objeto enquistado. También podemos tener o contar con el objeto intermediario, que todo elemento es capaz de permitir el pasaje de energías de comunicación entre un individuo u otro. Por ejemplo, cuando tenemos la guitarra, que es utilizado, que está en posición centro entre dos personas y que ambos, entre esta forma pregunta-respuesta, es ejecutado. Aquí estamos hablando de que desde el modelo Venezio se está generando un proceso de comunicación donde se están compartiendo energías, donde la vibración está apareciendo y que está habilitándose la comunicación. Y esto puede surgir, por ejemplo, cuando un niño con mutismo selectivo no se comunica con nadie, la voz, ¿verdad? O la palabra verbal está disminuida, pero que en el setting con los instrumentos musicales es capaz de comunicar, es capaz de expresar lo que ha estado guardado allí por mucho tiempo. También vamos a tener el objeto intermediario corporal, y aquí como el primer objeto intermediario que aparece en la comunicación entre la madre y su bebé, es el propio cuerpo de la madre. Lo llamo, como lo dice Benenson, objeto intermediario corporal para diferenciarlo de los elementos que lo reemplazarán. También tenemos el objeto integrador, cuando un instrumento corpóreo sonoro musical permite el pasaje de energía de comunicación entre más de dos personas. Por lo tanto, fluidica simultáneamente más de dos canales de comunicación. Es el instrumento que favorece la integración vincular de un grupo determinado. Y esto es muy importante porque podemos darnos cuenta que un objeto integrador va a convertirse en un instrumento, va a representarse con un instrumento donde varios van a ejecutar o van a conectarse o van a comunicarse a través de él, más de una persona. Es decir, que termina integrando, vinculando a ese grupo o a esa familia que de alguna manera está comunicacionalmente, ¿no? O vincularmente rota, distanciada. Entonces, esto es muy importante porque puede convertir o ser una posibilidad de generar acercamiento. Bien, entonces, fíjense que aquí les estoy mostrando un gráfico en donde se visualizan, donde se identifican, en este caso desde la Escuela Argentina de Musicoterapia, estos elementos que de alguna manera hemos descrito. Y fíjense que lo que les estoy presentando, que surge de la Escuela Argentina, nos vamos a encontrar con varios elementos que en este caso eh, emergen desde un modelo muy psicoanalista, desde una perspectiva donde está presente el inconsciente, ¿no? O se le da lugar al inconsciente. Y fíjense que acá tenemos la supervisión, comunicación digital, protocolos, que es lo que suministramos al principio. También en el caso que les voy a presentar en la última clase, les voy a mostrar algunos modelos de confidencialidad, de protocolos para garantizar confidencialidad. También tenemos que considerar el elemento institucional, ¿no? Que de alguna manera configura cuál va a ser el tiempo de la sesión, si se va o no se va a grabar, cada cuánto nos vamos a ver, cuál es el pago, los honorarios profesionales. Y vamos a tener presente también el espacio, ¿no? Que en este caso es las características del setting, lo que configura alrededor del espacio, si es de madera, 5x5, si hay instrumentos con categoría naturaleza o si tenemos una clepsidra que nos genere este sonido eh, más de agua, ¿no? Que nos evoca la vida intrauterina. Entonces, desde acá nos vamos a encontrar con el rol, ¿no? En este caso del musicoterapeuta y
el paciente, en donde vamos a tomar en cuenta elementos vinculares. Y fíjense que aparecen varios autores como los que estudiamos anteriormente. Tenemos el elemento que se va generando, un consciente colectivo de Jung, contra transferencia de Freud y la transferencia de Freud, ¿no? Elementos que de alguna manera, si nos detenemos, particularmente nos vamos a encontrar con la primera y la segunda tópica freudiana, que tiene que ver con la propia estructura de la personalidad. Eh, por una parte nos encontramos con el yo, el super yo y el ello que tiene que ver con las pulsiones, el super yo que tiene que ver con la norma, con lo que rige, ¿no?, es nuestra conducta social, y el yo que es el equilibrio de esto. Y fíjense que también nos podemos encontrar con otros elementos, ¿no?, que forman parte de esto que surge eh, desde la vinculación. Fíjense que esto eh, que está dibujado gráficamente acá es una propuesta desactualizada del modelo Benenson de musicoterapia, porque el doctor Rolando Benenson, yo diría año tras año, incorpora un nuevo nivel en su formación. Posteriormente, si ustedes quieren, puedo compartirles de alguna manera estas actualizaciones o formas de acceder a ellas para que ustedes puedan profundizar en lo que plantea Rolando Benenson en su proceso de formación, ¿no? Eh, la musicoterapia, desde sus postulados, se transformaron. En un inicio era el modelo Benenson de musicoterapia y en la actualidad ya hablamos de terapia Benenson porque han aparecido otros elementos, ¿no? Ya no solamente se trabajan con los instrumentos musicales, sino que se trabajan con otros elementos que forman parte de estas experiencias sensoriales, ¿no? Como lo gustativo, lo olfativo, y digamos que ha traspasado los límites de la propia musicoterapia, convirtiéndose actualmente en terapia Benenson. Sin embargo, los fundamentos de la musicoterapia partieron de aquí, ¿ok? Por lo menos en nuestro continente, siendo el primer presidente de la Federación Mundial de Musicoterapia y encaminando las primeras carreras de musicoterapia en los países de nuestro continente. Bien, por lo que es interesante conocer esta fundamentación. También les quiero presentar este gráfico que tiene que ver con eh, cómo se visualiza y cómo podemos dibujar en nuestros informes lo que ha sucedido en nuestras sesiones, el cómo comenzó, en este caso, la sesión, no pacientes alrededor, el setting en el centro, ¿verdad? Una posición de alguna manera con una distribución regular. Acá tenemos guitarra, clarinete, maracas, timbales. Por acá tenemos una distribución un poco más irregular, ¿no? En distancia. Por acá tenemos eh, este desplazamiento, ¿no? Un poco aquí indicado, más cercanos al setting, más alejados del setting. Entonces, fíjense que tenemos alguna descripción, ¿no? En la A, la posición del fogón horizontal, la posición vertical y horizontal, ¿no? También tenemos posición vertical en este caso y conformación de subgrupos que en este caso eh, eh, se reconfiguró, ¿no? Se, se ajustó, ¿no? De acuerdo a lo que sucedía en la propia sesión de musicoterapia, esta transición que tenemos por acá. Bien, entonces desde este lugar vamos a transitar ahora a lo que tiene que ver a la guía para un programa de musicoterapia. Eh, Y esto es muy importante porque desde el ámbito clínico sabemos muy bien, y de la salud, sabemos muy bien que es importante definir objetivos de intervención. Ciertamente la improvisación como técnica musicoterapéutica eh,
forma parte de sus propios métodos, ¿no? La improvisación para la exploración de los instrumentos, la improvisación para conocerse, ¿verdad? Que es cuando generamos la posibilidad de que los eh, usuarios, los pacientes puedan explorar con los instrumentos, improvisar con los instrumentos, tocarlos como gusten, como se sientan cómodos, descubrirlos, ¿no? Eh, y como se los decía, a pesar de que existe esa técnica dentro de los métodos de musicoterapia, cuando se trata de intervenir no podemos improvisar. Debemos, en este caso, de contar con algunos elementos que nos permitan objetivar, en este caso, y hacia dónde, y determinar hacia dónde vamos a intervenir, elemento importante. Entonces, algunos pasos previos al desarrollo del programa tienen que ver con la detección de necesidades. Cuando realizamos cualquier tipo de intervención, debemos determinar cuáles son las necesidades del paciente, del cliente, del usuario, del grupo. Solo un buen análisis nos va a dar una realidad y nos va a permitir construir una base aceptable de líneas de actuación, de intervención. Entonces, nosotros debemos sistematizar estas necesidades, ordenarlas, porque van a ser nuestras guías para orientar la intervención y la aplicación de los diversos métodos y técnicas. Eh, por supuesto que hay que profundizar, ¿no? Y esta profundización o este análisis que nos va a generar la profundización va a ir también de alguna manera complementándose con lo que vaya surgiendo durante la sesión, pero tenemos que detectar esas necesidades. ¿Y qué podemos utilizar para la detección? Podemos utilizar de alguna manera eh, cuestionarios que elaboremos nosotros de manera muy propia. Podemos buscar cuestionarios elaborados por otros investigadores u otras personas. Podemos entrevistarnos con actores que nos brinden una información específica. En el caso cuando se trata de niños, podemos hablar con los padres, también con las propias necesidades de ese paciente, las cuales se exploran precisamente en una entrevista, ¿no? Y de allí entonces nosotros podemos categorizar algunas necesidades, ¿no? Que vayan surgiendo. Y fíjense que aquí les estoy mostrando un gráfico que nos llevan a pensar precisamente el cómo, ¿no? Plasmarla, el cómo ordenarlas. Entonces tenemos estas necesidades más individuales que en el fondo tiene que ver con lo psicológico, ¿verdad? Algunas necesidades individuales que tienen que ver con lo cognitivo, también con lo emocional, con la motivación y también podemos tener necesidades físicas. Por ejemplo, eh, fíjense que podemos encontrarnos, ¿no? Con estos pacientes que tal vez están transitando por mucha ansiedad. A nivel de ideación hay muchos pensamientos, ¿no? Mucho irse al futuro y aquí estamos hablando de un elemento cognitivo. Esto le genera probablemente mucho miedo, mucha incertidumbre y esto tiene que ver con lo emocional, pero también estas mismas emociones y pensamientos le hace eh, o le genera una alteración de su frecuencia respiratoria, ¿no? Que pareciera estar tocando ataques de pánico, como lo veíamos en la clase pasada con los cuadros de ansiedad. Y aquí ya estamos hablando más de lo físico, de lo fisiológico o de lo psicofisiológico, y que esto a su vez lo detiene. No se siente animado, se quiere renunciar a su trabajo, no quiere seguir estudiando, y aquí estamos hablando de lo motivacional y también de lo conductual, ¿no? Y bueno, a nivel social nos podemos encontrar también con estos sentimientos de pertenencia, se está distanciando, no es capaz de conectar con otros, también está teniendo dificultades para escuchar, tal vez está teniendo un estilo de comunicación pasiva o agresiva, alejándolo de la asertividad, alejándole de aceptar las circunstancias difíciles de la vida y que finalmente esto se convierte o se traduce en necesidades humanas. ¿Por qué va un paciente? ¿Por qué va un usuario? ¿Para qué va una persona o acude a un contexto de musicoterapia? Porque necesita eh,
fortalecer o necesita en este caso cambiar la forma en la que se está relacionando consigo mismo y con los demás, ¿no? Y aquí estamos hablando de necesidades humanas para alcanzar bienestar, para sentirse más a gusto, para disminuir su ansiedad, para potenciar sus habilidades motoras. Es decir, nos encontramos con una persona que tiene necesidades que cumplir y posiblemente a través de la musicoterapia nosotros le podamos ayudar o puedan generarse condiciones precisamente para esto. Entonces, desde acá, cuando detectamos estas necesidades, nos encontramos con una persona que tiene dificultad para autorregularse o que probablemente está detenido en cuanto a el cómo enfrentar una circunstancia difícil o que, como lo veíamos en la clase pasada, tiene presente algunas dificultades o está viviendo algunas dificultades psicológicas que tal vez no sean propios de un trastorno mental, pero que le están afectando su desarrollo personal. Quiere descubrirse, quiere tener otras miradas de la vida, y es aquí cuando podemos generar espacios de autoconocimiento, de autoaceptación, y de esta manera poder generar una mayor calidad de vida, mayor beneficio para su vida. Por supuesto que cuando ya nosotros hemos detectado estas necesidades, y una de las preguntas que ayuda mucho es esta, que quiero compartírsela, y es cuando le decimos, ok, ¿qué crees, qué quieres tú lograr aquí? ¿Qué quieres tú conseguir con estos espacios? Bueno, ahí él va a decirte, ella va a decirte que a qué está aspirando, ¿no? Al venir acá, qué quiere conseguir acá. Y esto va a ser muy importante para la priorización, porque desde mi criterio musicoterapéutico, con lo que yo estoy recabando, levantando con las entrevistas, con el aproximarme a él, a ella, y con lo que también planteé como necesidades, vamos a poder llegar a un consenso para jerarquizar, para priorizar hacia dónde va a ir. Y yo les quiero presentar una gráfica que particularmente eh, la teoría de Maslow me ha permitido, por una parte, investigarla, ¿no? Porque la teoría de las necesidades humanas parte también de la motivación como elemento y, y que a pesar de que lo veamos tal vez algo, ¿no? Como vertical, ¿no? Entendemos que al categorizar los propios niveles, por una parte, las necesidades deficitarias como la fisiológica, la seguridad, la afiliación, y por otra parte las propias de la autorrealización o del autodesarrollo, entendemos que estamos en constante movimiento. Fíjense que todos los días necesitamos ir al baño, todos los días necesitamos sentirnos seguros en el lugar donde nos encontramos, o todos los días o de manera muy frecuente necesitamos conectar con otras personas. Si no podemos hacerlo físicamente, tal vez utilizamos el teléfono para saber de alguien. Y de esa manera nos vamos, sí, desplazando en la vida. Y esto es lo que finalmente nos hace sentir que estamos en el lugar idóneo. Y si no nos sentimos en el lugar correcto donde nos queremos o donde no nos sentimos bien, la naturaleza de la mente, del cuerpo, del organismo va a ser moverse, va a ser movilizarse para estar en una circunstancia distinta, ¿no? Eso es lo que por instinto, ¿no? Por naturaleza ocurre en estos procesos de equilibrio, ¿no? De autorregulación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué les comparto esto? Porque Maslow nos presenta estos 5 niveles que parten de lo fisiológico, que tiene que ver con esto, ¿no? Respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis, con seguridad, que pudiera ser seguridad física, empleo, recursos, moral, familia, salud, lo mío, la propiedad privada, lo que yo pueda tener materialmente, la afiliación que tiene que ver con las amistades, el afecto, la intimidad sexual, el reconocimiento que tiene que ver
con el autorreconocimiento, es decir, cómo me reconozco, con la confianza, con el respeto, con el éxito y finalmente con la autorrealización, que de alguna manera aquí aparecen elementos como la creatividad, espontaneidad, la ausencia de prejuicios, la aceptación de situaciones difíciles, la resolución y capacidad de problemas, la moralidad, es decir, elementos más superiores, ¿no? De procesos psicológicos más superiores que deben desarrollarse. Entonces, cuando nosotros posicionamos esas necesidades que hemos detectado en esta guía, porque en el fondo la clasificación de Maslow lo que se convierte en una guía para jerarquizar, podemos nosotros saber qué es lo que vamos a configurar en el setting o a dónde van a ir los métodos diversos que vamos a utilizar para intervenir. Entonces, desde este lugar, la pirámide de Maslow se convierte en una guía para nosotros darle lugar a cuáles son los desafíos y las propias necesidades que está teniendo este paciente, este usuario. Entonces, desde allí nosotros podemos valorar si esto, si la disciplina, si los métodos y las técnicas son viables o no son viables. ¿Y por qué me detengo acá? Porque pensamos que la musicoterapia es para todas las personas, ¿no? A ver, un plan, un tratamiento de musicoterapia o una intervención con musicoterapia debe también, de alguna manera, eh, pararnos frente a ella y pararnos frente al usuario y decidir si esta es la vía, la mejor vía para ti, porque si tenemos una persona que está desbordada, con esto me refiero a que existe malestar clínicamente significativo, tal vez cuando nos referimos a la depresión, está con ideas suicidas, ¿no? O ha hecho ya, o ha tenido tal vez intentos de suicidio. Lo ideal es que responsablemente, es como interventores en estas líneas, dirijamos a salud mental, en este caso psiquiatría, ni siquiera a psicología. Y como psicólogos les digo que dentro de la aplicación de la psicoterapia que pudiera ser ejercida por un psicólogo o por un psiquiatra, entendemos que la psicoterapia no va a ser suficiente para mantener segura a esta persona cuando hay ideación o cuando hay conductas suicidas. Entonces aquí cuando nosotros tenemos que ser responsables, si estamos parados dentro de la musicoterapia y decir, ¿sabes qué? En este momento la musicoterapia no te va a ayudar. Tú necesitas ayuda desde otro lugar que sería desde la psiquiatría. ¿Por qué? Porque necesitas un elemento externo directo que impacte en tu sistema nervioso central y te estabilice. Por ejemplo, ¿no? Aquí, desde esto muy particular, reconocemos que las limitaciones de cualquier tratamiento o cualquier disciplina son válidas y eso está bien, ¿no? O también cuando desde otro lugar entendemos que la persona tiene potencialidades, habilidades que tal vez no está viendo y que no necesita una medicación e inclusive no necesita un tratamiento específico en psicoterapia porque musicoterapia va a poder descubrirse, autoexplorarse, reconocerse para continuar andando en la vida. Entonces, esto es muy importante porque existen limitaciones y posibilidades dentro de la disciplina y tenemos que por supuesto, reconocerla, no valorarlo como algo adecuado o algo inadecuado para las características que están presentándose en el paciente. Entonces, desde acá, cuando hemos valorado la viabilidad, cuando hemos reconocido las necesidades, las hemos clasificado a través de las entrevistas, a través de lo que hemos conversado con el paciente en esas primeras intervenciones, podemos ahora establecer objetivos. Y es que desde este lugar se debe formular una serie de objetivos que dirijan de manera sistemática la actuación del musicoterapeuta. Dichos objetivos estarán en relación directa con las necesidades que hayamos detectado. Si bien puede que no se aborden todas ellas por diversas razones, por tiempo, por permanencia, porque son muchas, vamos a poder priorizarlas para impactarlas, ¿no? Podría considerarse viable el abordaje de algunas necesidades mediante musicoterapia, y otras que sean trabajadas desde una disciplina
distinta, ¿no? Y aquí estamos mencionando un poco psiquiatría, estamos mencionando psicología o psicoterapia o inclusive la intervención propia educativa, ¿no? O también pudiéramos trabajar en conjunto con un equipo multidisciplinario en donde se aborden desde diferentes lugares, ¿ok? Entonces, cuando elaboremos objetivos, es principal, eh, eh, vamos a decirlo, intención, ¿no? Considerar el propio papel de la musicoterapia en el contexto en el que se va a desarrollar la intervención. Eh, con el objetivo precisamente de entender si es viable, ¿no? Que la musicoterapia sea el recurso para intervenir. Y desde este lugar, cuando ya hemos definido los objetivos, nos vamos a ir a los métodos, ¿no? Y a las técnicas que van a permitir intervenir. Yo les dejé un documento en la clase pasada que tiene que ver con un protocolo de la primera entrevista, eh, donde en las referencias se van a encontrar con una bibliografía que habla precisamente de los métodos. Lo estudiamos también un poco en el primer curso. Entonces, ya sabemos que en musicoterapia tenemos métodos activos, ¿verdad? Y métodos receptivos. Y esta va a ser nuestra vía para la selección de un abanico de técnicas que están descritas en los diferentes eh, oportunidades, ¿no? Que nos brindan los diferentes autores. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que las técnicas van a estar alineadas precisamente a los objetivos que vayamos a nosotros intervenir. Ya lo vamos a ir viendo progresivamente, en este caso que le quiero presentar en la última clase. Eh, y desde acá, cuando hemos elegido estas técnicas que están alineadas a el objetivo, vamos a poder desarrollar en este caso nuestra intervención. La intervención comienza desde la evaluación, ¿no? La intervención no comienza precisamente desde el momento en que ponemos al usuario, al cliente frente a los instrumentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros comenzamos a intervenir desde el momento en que este paciente viene a nuestra espacio musicoterapéutico e iniciamos una entrevista. Estamos interviniendo desde la evaluación. Luego vamos a intervenir a través de los métodos y finalmente daremos el alta cuando el proceso finalice, ¿ok? Entonces, este desarrollo de la intervención nos recuerda que en la medida en que nosotros vamos aplicando las diversas técnicas, de sesión a sesión, que frecuentemente tienen una duración de 45 a 50 minutos, eh, estos objetivos van a ir midiéndose, es decir, lo que hicimos hoy, lo que hicimos la semana pasada, en las últimas 3 semanas, probablemente estén alineadas a este objetivo. Entonces, cuando nosotros ya nos proyectamos que en estas 3 sesiones se debía cumplir este objetivo, vamos a evaluar si así fue, ¿no? Al finalizar de la sesión, exploramos cómo se siente, si exploramos si ha ocurrido un cambio frente al objetivo que nos planteamos, exploramos si se está cumpliendo el cubrir la necesidad que también determinamos anteriormente. Entonces, desde allí decidimos si replanteamos los objetivos, si mantenemos los objetivos para seguir avanzando en el tránsito de las siguientes técnicas, porque la verdad es que en un proceso musicoterapéutico podemos encontrarnos con esto de, sí, estamos cumpliendo el objetivo que nos planteamos al inicio o probablemente no. Y esto es natural y esto hay que decírselo, expresárselo a nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque esto es como cuando acudimos a un médico, no necesariamente de salud mental, y nos indica un tratamiento y resulta que ese fármaco, esa medicina, esa pastilla, ese jarabe que nos está indicando no nos está haciendo efecto. Y esto es normal en cualquier tipo de tratamiento, farmacológico o no farmacológico, psicoterapéutico, de terapia ocupacional, de fisioterapia. En ocasiones, las técnicas, los métodos que utilizamos desde otras disciplinas no tienen efecto y esto es una posibilidad y esto hay que hablarlo y presentarlo también en estos espacios de verbalidad, ¿no? De comunicación. Oye, cómo te has sentido? Mira, yo siento que
estoy en el mismo círculo. Bien, ¿qué te hace pensar o sentir que sigues igual? Bueno, y esa posibilidad de conversación nos va a dar la oportunidad de decidir si replanteamos el objetivo, si seguimos igual o si definitivamente la disciplina o el tratamiento que estamos implementando, las técnicas que estamos señalando, no son las mejores. Y aquí entra un elemento importante que tiene que ver precisamente con el vínculo, ¿sí? Como ustedes lo han visto anteriormente, en las habilidades del terapeuta, el vínculo es el todo de la musicoterapia. Cuando hacemos musicoterapia estamos generando posibilidades de construcción de vínculo para la transformación del bienestar de su usuario, de su usuaria. Es decir, que esto no se trata de ponerle instrumentos al frente a la persona para que exprese su malestar y ya está. No, esto se trata de que nosotros como musicoterapeutas generemos condiciones de seguridad, condiciones de bienestar, condiciones de sostener al usuario frente a la tristeza, frente a la desesperanza, frente a la no visión de vida, frente a todos estos elementos que impiden poder de alguna manera avanzar en situaciones difíciles, ¿no? Entonces, cuando nosotros construimos un rapport, un vínculo cercano desde la amabilidad, desde la compasión, desde la escucha, podemos nosotros de alguna manera eh, generar este enlace, ¿no? Esta vinculación propiamente para que lo que venga después con la musicoterapia, ya sea al invitarle a improvisar o tal vez al invitarle a componer alguna canción o invitarle a escribir para luego musicalizar o tal vez al decirle vamos a tocar en conjunto, vamos a cantar juntos o vamos a expresar lo que estás sintiendo ahora, va a existir esa posibilidad, esa libertad, esa confianza de intentarlo, de expresarlo, de manifestar lo que está ocurriendo y también de resignificar lo que está poniendo allí en voz, en sonidos, en música. Entonces, ¿qué es importante entender? Que, bueno, el vínculo es la base de lo que pasa en una sesión de musicoterapia a través de los instrumentos o a través de la voz. Y de allí entonces nosotros vamos posicionando si los objetivos que hemos planteado desde esta vinculación van cambiando, se mantienen. ¿Ok? Y fíjense que aquí les estoy mostrando un gráfico que tiene que ver con los pasos para el diseño de un programa de musicoterapia. Nos encontramos con la palabra necesidades, ¿no? Y es que partimos de la exploración de estas necesidades, como lo vimos anteriormente. De allí surgieron los objetivos y finalmente definimos las técnicas para aproximarle al setting musicoterapéutico. Ahora, hay necesidades que van cambiando y por eso pusimos la interrogante acá, el símbolo de interrogación. Hay necesidades que van cambiando y objetivos que van cambiando y que también pueden ir apareciendo nuevas necesidades en el camino. Por eso es que hay algunas como más claras, ¿no? Esta idea de ese, porque son necesidades que se van descubriendo en el camino. Por ejemplo, este paciente que te dice, oye, mira, yo creo que yo estoy acá porque estoy teniendo problemas con mi pareja y peleamos y ya yo no me soporto, ya tampoco la soporto a ella. Entonces nos vamos dando cuenta en el camino que lo que habíamos definido como tal vez fortalecimiento eh, o habilitar la posibilidad de expresar todo esto, ¿verdad? Expresar o generar espacios de expresión de la frustración, resulta que termina tomando un giro porque tiene que ver con habilidades de comunicación, ¿no? Para fortalecer la tolerancia a la frustración, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas necesidades pueden ir cambiando en la misma medida en que vamos intercambiando desde lo verbal y también desde lo que va sucediendo con los instrumentos a nivel no verbal. Es importante reevaluar, ¿no? Y era lo que les decía anteriormente, que en la medida en que vayamos avanzando, vayamos reevaluando para determinar si lo que hemos definido está teniendo un efecto esperado, ¿no? Lo que hemos planteado al principio. Entonces, es importante que nosotros también nos planteemos si
lo que definitivamente nosotros eh, de alguna manera hemos decidido o de cómo hemos decidido intervenir sea de alguna manera confrontado con nosotros mismos, no sea mirado por nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? Con algunas preguntas. ¿Qué sensación tengo como terapeuta durante las sesiones? Y esto es importante. La sensación que yo experimento cuando me encuentro con el paciente, cuando lo he evaluado. Les voy a ir presentando también esto, ¿no? De manera práctica. ¿Qué verbalizaciones hace el cliente, el usuario, el paciente respecto a las suyas? ¿Están presentes los objetivos planteados en el desarrollo de la intervención? ¿Existen nuevos datos referentes al caso relevantes para la intervención? Datos relevantes referentes que no habían aparecido, que no los habíamos preguntado, que nos puede pasar, los podemos pasar desapercibidos, o información que no la dijo el paciente, o nuevos cambios, como por ejemplo el cambio del lugar donde vive, la llegada de una nueva vida al hogar, tal vez un nuevo miembro en la familia, el haber desertado, que son elementos detonantes, ¿no? Que son elementos que cambian las dinámicas y las propias necesidades como las veíamos anteriormente a nivel psicológico o a nivel social. Por ende estos hechos, estas situaciones generan, por supuesto, que un cambio que hay que, en este caso, considerar. También otra pregunta es, ¿se ha detectado alguna nueva necesidad no mencionada con anterioridad? Parte de lo que decíamos, expresábamos anteriormente. Bien, y fíjense que aquí les estoy presentando una gráfica que tiene que ver con el propio diseño del programa, ¿sí? Tenemos el paso 1, que es la detección; 2, establecimiento de objetivos; 3, selección de técnicas; 4, aplicar técnicas; 5, reevaluar. El resumen general de lo que hemos estado describiendo durante los puntos anteriores. Bien, ahora transitamos entonces a la guía para desarrollar un programa de intervención clínica, ¿verdad? Y aquí ya nos estamos aproximando netamente al ámbito clínico y de la salud. Y es que aquí va a variar de acuerdo a las propias necesidades, características clínicas del paciente. Aparece la palabra emoción, ¿no? Y es que acá, ya lo decíamos, una persona que tal vez posee un malestar clínicamente significativo, en donde los síntomas, en donde los signos están muy frecuentes en diversos contextos eh, y de manera muy intensa, debemos plantearnos si verdaderamente la musicoterapia va a generar un impacto o si va a estar la musicoterapia con psicoterapia, por ejemplo, o musicoterapia con psiquiatría. Esto es muy importante tenerlo presente. Y es porque necesitamos hacer una correcta distinción entre las intervenciones eh, que van a ocupar un rol principal en estos cuadros clínicos, ¿no? ¿Cuál debe priorizarse? ¿Cuál debe eh, prevalecer, ¿no? En el propio abordaje para garantizar la integridad, la salud de este paciente, de este usuario? Eh, y fíjense que aquí aparecen algunos tipos de intervención dentro de la musicoterapia. Nos vamos a encontrar las intervenciones de modificación de conducta que tienen que visualizarse, ¿no? Desde un punto de vista de escuela conductual. Y aquí se va a utilizar la música asociándola a estímulos generados o que generan respuestas condicionadas. Aquí para esto yo les recomiendo leer acerca de técnicas de modificación de conducta, profundizar en reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, hablar sobre los postulados de Pavlov, que son muy, muy, muy necesarios para esto. Podemos utilizar musicoterapia conductista, por ejemplo, cuando queremos potenciar las habilidades del lenguaje en, en el usuario. Cuando, por ejemplo, sonamos un instrumento en el momento en el que queremos generar la pronunciación de una palabra, o también si queremos reforzar en la propia dinámica musicoterapéutica
con algún sonido, con alguna canción que hemos creado. Ocurre mucho en sesión de de musicoterapia que tenemos una canción para iniciar y una canción para finalizar, ¿no? Que podemos componer nosotros mismos con nuestra guitarra o podemos tal vez crearla con el mismo usuario. Em, y por ejemplo, cuando utilizamos la canción de despedida es también como preparar a ese usuario de que ya la sesión de musicoterapia va a iniciar, sobre todo en niñeces, en adolescencia, o también en estos pacientes que sienten una vinculación o un apego inclusive con, con los espacios de musicoterapia. Entonces necesitamos utilizar estos elementos tal vez desde esta mirada para recordar, ¿no? También vamos a tener intervenciones para desarrollar entrenamientos en habilidades sociales, de eso estuvimos hablando también en la clase pasada, e intervenciones para el trabajo de aspectos emocionales, entendiendo la creación musical y artística como reflejo del mundo emocional de cada individuo. Les mencioné que hay situaciones que, por una parte, cuando tenemos estrés postraumático, el paciente no las habla, no las expresa o tiene dificultades para hacerlo. Entonces, es aquí cuando nosotros podemos utilizar el setting musicoterapéutico, ya habiendo evaluado como una posibilidad de expresión sobre lo sucedido. Y si no sabe, desconoce lo que está pasando, pero sabe que se está sintiendo extraño, podemos utilizar la misma estrategia. Entonces, cuando está el contexto no verbal de expresión de lo que siento, extraño, desagradable, incómodo, no existen estas etiquetas. Yo genero el espacio musicoterapéutico para que se vayan proyectando en los instrumentos todas estas sensaciones y luego emergen, ¿no? ¿Y cómo se escuchó? ¿A qué se te parecían esos sonidos? Tal vez tenían relación con alguna emoción y crees que esa emocionalidad que estás describiendo tenga que ver con tu sentimiento. Ah, sí, tiene que ver con eso. Y bueno, ¿estará alguna situación relacionada con esto? No, pero si pudiéramos imaginarnos tal vez algunas situaciones que pudieran generar esa emocionalidad, ¿cuál sería? Bueno, puede ser esto, esto. ¿Y crees que algunas de estas situaciones se parecen a las que te están pasando a ti? Sí, ya generamos insight, ya generamos habilidad para reconocer qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, fíjense cómo a través de lo proyectado, lo generado, lo que surgió en el contexto sonoro musical, terminamos vinculando, ¿no? A lo que desde una hipotetización, desde la generación de alternativas, lo vinculó a lo que está sucediendo y cómo nosotros generamos posibilidades para relacionarlo con algunas situaciones de su vida. Entonces, eh, hay algunos ejemplos más particulares, ¿no? A nivel de modificación de conducta, vamos a tener que, sin analizar más allá de la pura expresión conductual resultante, el análisis de necesidades en este caso vendría determinado por las asociaciones estímulo-respuesta que se produzcan en cada persona, partiendo de la base de lo que la conducta a modificar se considera de algún modo disfuncional, se aprovecha el poder de la música que tiene en lo emocional para establecer asociaciones. Así, aunque no se profundice en el aspecto emocional que la música conlleva, sí se aprovecha su fuerza para promover cambios. No es el análisis hacia la música, sino el análisis de lo que surge cuando escucho esa música. Por ejemplo, en el trabajo de una fobia, hablando en términos generales, la música podría contribuir a promover una sensación de relajación frente a la ansiedad de la exposición al objeto fóbico. El objetivo principal de la intervención sería, pues, contribuir a aumentar o disminuir la intensidad de una conducta, eliminarla o promover cualquier tipo de modificación en la misma, como la propia relajación, sin analizar más allá de la pura expresión conductual resultante. El análisis de necesidades, en este caso, vendría determinado por las asociaciones estímulo-respuesta que se produzcan en cada persona. Partiendo de la base de que la conducta a modificarse se considera de algún modo disfuncional, se aprovecha el propio poder de la música para establecer estas asociaciones. Ahora, el vínculo de confianza terapéutica resulta necesaria para poder guiar lo que lo que decía anteriormente, la seguridad, la confianza, el vínculo, el rapport que se logra constituir en un primer momento va a permitir que este paciente, este usuario confíe en nosotros como musicoterapeutas, ¿no? Y poder avanzar en los desafíos que vayamos proponiendo.
Desde acá entonces es posible combinar una intervención con estas características en función de asociaciones musicales y emocionales aprendidas en cualquier otra. Ahora transitamos al entrenamiento en habilidades sociales, y es que aquí en la intervención en la que se pretende trabajar habilidades sociales, se focaliza la atención en la función más comunicacional de la música. Así pues, se prestará atención a las interacciones que aparecen en el grupo, como son en qué dirección se producen o a qué aspectos se caracterizan. Cuando trabajamos habilidades sociales, muchas veces las personas, ocurre, ¿no? Cuando muchas personas tal vez tienen dificultades para expresar lo que quieran decir. Y aquí podemos trabajar con primero la escritura, ¿verdad? Plasmar la escritura y luego cantar esa manera a ver, escribir lo que quiero decir, ¿no? Vamos a intentar escribir eso que te gustaría decirle a alguien. Bien, ahora lo vamos a musicalizar, ¿ok? Y de esta manera la persona comienza a hacer como especies de role playing, ¿no? De practicar, de repetir lo que queremos decir con música, sin música, ¿no? Hacer estas transiciones para consolidar las palabras, lo que se quiere manifestar. Las necesidades de los participantes de este tipo de programas serán de tipo social, porque se conectan con aspectos interrelacionales. Consecuentemente, la mejor forma de trabajo para esta finalidad probablemente sea la intervención grupal en la que se pueda poner en práctica el entrenamiento de dichas habilidades, exceptuando en casos en que se valore necesario un trabajo previo individual por diferentes motivos. ¿Y por qué hablamos primero de lo individual a lo social? Bueno, porque si esta persona está desbordada, no conoce sus propios límites, intenta sobrepasar los de otros, vamos a necesitar de alguna manera enseñarle habilidades para autorregularse, evitar el desbordamiento. Ahora, cuando se trata de intervenciones grupales, es interesante porque vamos a poder generar acercamientos, vamos a poder generar posibilidades de contacto, vamos a poder, por ejemplo, la sesión próxima vamos a reunirnos, a hacer una sesión de musicoterapia, personas que tienen las mismas características que tú. Tal vez ansiedad, ¿no? Esta persona, estos síntomas que tú has experimentado también lo van a percibir o lo van a estar invitadas personas que también han vivido esto para compartir. Entonces, cuando ya hay una sesión en conjunto, podemos musicalizar acerca de cómo suena la ansiedad en nuestras vidas, o hacemos una improvisación del tránsito de la ansiedad a la relajación, y esto al mismo tiempo va permitiendo el acercamiento a otras personas. Ahí estamos impactando a nivel social, si es necesario, ¿no? Si es como objetivo dentro de la intervención. De allí entonces podemos plantearnos mejorar la capacidad de expresarse ante los demás, defenderse desde diferentes roles sociales, aumentar la capacidad de escucha, adquirir mayor empatía hacia los demás, aprender a iniciar una interacción personal o finalizarla, adquirir herramientas para poder defender sus opiniones ante un grupo. Por ejemplo, fíjense que yo he utilizado el recurso musicoterapéutico para que la persona logre atender todos los elementos comunicacionales que surgen al momento de hablar o conversar con alguien. ¿Y cómo lo hago musicoterapéuticamente hablando? Bueno, yo le coloco una pieza, una obra, un concierto para clarinete y orquesta, por ejemplo. Y yo le digo, ok, ahora con lo que vamos a escuchar, tú vas a mantenerte focalizado solamente en cómo suena el clarinete durante toda la obra. Evidentemente, si hay probablemente dispersión, él se va a ir a todos los elementos que va a escuchar, pero vamos a ir fortaleciendo poco a poco esta capacidad de mantenerse atento, atenta a cómo se escucha el clarinete. Y si eso lo traspolamos o lo llevamos al contexto de su vida diaria, en la comunicación pudiéramos invitarle, ok, imagínate que estás conversando con alguien donde están muchas personas hablando, pero tú vas a mantener su foco atencional en lo que dice esta persona, detallando el cómo habla, cómo mira, cómo observa, así como lo hiciste con el clarinete cuando escuchamos el concierto, por ejemplo, ¿no? Y desde acá, ¿no? Con el uso que se hace de la música en las sesiones de musicoterapia, se generaría una oportunidad de trabajo en estas habilidades, y acá nuestro rol es
desde la intervención va a ir adaptándose, va a ir variando a cada situación que vaya surgiendo y es aquí cuando nosotros nos tenemos que valer sí o sí de la creatividad para pensar en técnicas que vayan destinadas a esos objetivos y por ende satisfaga estas necesidades que está teniendo el paciente, el usuario. ¿Ok? Puede introducirse una competencia verbal importante o trabajar sobre la musical. En el caso de las habilidades sociales, tiene un mayor sentido aparente introducir el componente verbal, puesto que socialmente es el lenguaje utilizado y extrapolar lo aprendido desde lo musical a lo verbal puede construir en sí un síntoma, constituir en sí un trabajo bonito a realizar en el espacio terapéutico, como se los decía anteriormente, transitar de lo que hicimos acá en el entorno musicoterapéutico hacia la realidad. Y así y de esta manera debemos apuntar que lo que surja en el entorno terapéutico o musicoterapéutico se traspole a lo que pasa allá afuera, que es donde están tus desafíos, donde están las necesidades de lo que te pasa afuera. De allí entonces vamos a transitar a las intervenciones en aspectos más emocionales. Se puede realizar todo tipo de actividades, aunque las menos estructuradas aportarán mayor cantidad de información. ¿Y por qué menos estructuradas? Porque las emociones no tienen estructura. Sí, hay un marco teórico que nos las permite clasificar. Tenemos, no, esto como lo que nos han tal vez compartido en algunas películas como intensamente. Bueno, ¿cuáles son las emociones básicas? Alegría, miedo, tristeza, rabia, ¿no? Pero entendemos que las emociones muchas veces se tocan unas a otras, igual que entre las emociones y los sentimientos nos puede ocurrir esto que hay una vinculación. Entonces acá nosotros adquirimos un papel fundamental en este tipo de intervenciones porque la forma de relacionarse desde lo musical con pacientes, clientes, será determinante en el proceso terapéutico. Esto podría proyectar en dicha interacción aspectos del mundo emocional, es decir, desde lo más profundo. Aquí entonces el actuar de nosotros va a depender siempre de los objetivos que hemos planteado, por lo que debe haber coherencia, debe haber sinergia, debe haber una vinculación entre lo que hemos definido y entre lo que estamos haciendo en el setting, la manera como lo estamos configurando y también cómo nos estamos vinculando con el paciente. Esto constituye una de las partes más interesantes de musicoterapia, en la que la música se convierte en el vehículo que transforma, que transporta la información emocional. Ya hablábamos anteriormente de que del, del, de que lo que se plantea, lo que surge, lo sonoro, la producción musical y sonora que aparece en una sesión de musicoterapia tiene emocionalidad. Y tal vez el paciente, por las dificultades que tiene para la autoconciencia emocional, eh, que lo llevan a no verlo, cuando está frente al setting, cuando se escucha lo que sonó, comienza a darle etiquetas, comienza a darle nombre, palabras a esa emocionalidad e inicia su proceso de descubrimiento. Entonces, si se concibe la musicoterapia como una forma de comunicación aún más profunda, se detecta que se haya conectada con lo emocional. Así, al trabajar de esta manera, se estaría trabajando otro nivel por debajo de lo cognitivo. Esto implica una consideración simbólica de cada elemento musical, desde el setting hasta los instrumentos elegidos y el mensaje transmitido. Este manejo de la información musical resulta muy enriquecedor y esto me lleva a compartirles que definitivamente la musicoterapia, o en este caso el arte, las diferentes formas de expresión artística llegan a donde la palabra no puede llegar. Y yo creo que esto es muy importante para ustedes, es muy importante que lo tengan muy presente. ¿Por qué? Porque el campo de las necesidades emocionales puede ser muy heterogéneo, pero estas se pondrán de manifiesto proyectándose en la música y originando significativas interacciones, secuencias musicales, composiciones, arreglos, transformaciones de canciones ya existentes, ajustando letras, ajustando ritmos, ajustando velocidades, intensidades, y es allí donde está el propio proceso creativo que habilita definitivamente lo que está sintiendo este paciente, habilita la expresión de frustraciones y da la oportunidad de resignificar inclusive lo traumático. Entonces, el objetivo de este tipo
de intervención estará vinculado de alguna manera con el mundo emocional de las personas. Así pueden ir desde la identificación, el manejo emocional, la propia gestión, ¿no?, de estos desafíos de ansiedad, de fobias, de traumas, hasta el trabajo de problemas con el propio vínculo y apego. Y es por ello que eh, antes de finalizar esta clase, yo quiero invitarles a que veamos un video que yo les voy a dejar a ustedes colgados en el campus para que lo visualicen a su propio ritmo, a su propio tiempo, porque nos da la oportunidad de alguna manera de entender el cómo la música traspasa. Es más, sabes que los voy a dejar de una vez acá colgado para que eh, podamos tomarnos este espacio inmediato de poder visualizarlo, escucharlo, ¿ok? Y les voy a contextualizar antes de reproducir, ¿no? Este video fue grabado o está colgado, está alojado en un espacio eh, de una fundación que se llama Fundación Música para el Despertar. ¿Ok? Música para el Despertar, que es una fundación española eh, creada por Pepe Olmedo, que además de ser musicoterapeuta, es psicólogo, es un musicoterapeuta reconocido en España y también en parte de nuestro continente porque a través de su acción en demencias, hace un trabajo hermoso en musicoterapia, ¿no? A través de musicoterapia. Y en este caso es uno de los videos que yo les mencionaba anteriormente y que tiene que ver mucho a donde la palabra no puede llegar. En este caso, se trata de Marta, ¿no? Y me doy el espacio de revelar información de ella porque está colgada, está disponible, quien ya falleció inclusive, ¿no? Y ella, siendo bailarina, fundó, dirigió su propio ballet en la ciudad de Nueva York, que este ballet tenía el nombre de Rosamunda, ¿no? Y ella era bailarina, era coreógrafa y era directora de este mismo ballet. Entonces, ya al llegar a su vida de adultez mayor, fue diagnosticada con Alzheimer. Y aquí tenemos un fragmento de una intervención que hizo el musicoterapeuta Pepe, entendiendo que clínicamente a nivel de signos y síntomas, ella, por supuesto, no recordaba parte de su vida, no recordaba estos momentos propios del declive, ¿no? Y propio de lo que ocasiona la enfermedad y este tipo de demencia. Entonces, quiero que veamos este video.
emociona. Normal, cariño mío, ¿cómo no va a emocionar? ¿Y tú nos emocionas a nosotros? Bailando también. Hay que coger las puntas, ¿verdad? Exacto. Eso es más piernas, ¿no? Son 50. Madre mía. Eso es. Bien, en este video podemos notar cómo hubo una transición inclusive desde lo afectivo, ¿no? En la propia Marta, ¿no? Cómo de alguna manera al principio de la escucha se notaba imposibilitada, pero que poco a poco fue apareciendo, fue buscando información que tenía que ver con su propio danzar, ¿no? Con su propio movimiento, con la propia movilidad del cuerpo, con el propio expresar, ¿no? A través de él, inclusive frente a la dificultad o a la limitación motora, ¿no? Y cómo al final podemos ver que terminó disfrutando de ese momento, tal vez disfrutaron quienes estaban alrededor. Entonces apareció la posibilidad de lo que les decía anteriormente, esa posibilidad de que llegara o se evocara información de su propia experiencia de vida que no es posible evocar o que no es posible que surja tal vez desde el preguntar, ¿no? ¿Cómo bailabas? ¿Cómo te expresabas? ¿Qué hacías en aquellos años? Tal vez iba a decir, sabes que no lo sé, no lo recuerdo, o iba a omitir todo esto. Entonces, ¿qué hizo la música? Se convirtió en el vehículo para que apareciera todo esto. Y de este corto video también quiero recordar esto que tiene que ver con la humanidad del musicoterapeuta, de cómo el musicoterapeuta eh, puede ser capaz o se da la oportunidad inclusive del contacto con respeto, con amabilidad, con amor, porque es una disciplina vincular, es una disciplina en donde la humanidad tiene un eje transversal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que debemos nosotros descubrir cuál es nuestra forma también de construir humanidad con el usuario y con el paciente. Nos vamos a encontrar diversas orientaciones o diversos modelos de musicoterapia, algunos más cercanos, de contacto, de piel, algunos más distantes, pero en el fondo la humanidad es el elemento aquí que tiene que ver con, de alguna manera, de base, ¿no? El elemento vincular que hace, o mejor dicho, la humanidad como elemento vincular que hace que se pueda construir esta posibilidad de cambio, ¿no? Desde la disposición, desde la confianza del propio paciente. Entonces, desde este lugar quiero decirles que la protocolización de los diversos casos que quiero presentarles posteriormente van a ser muy particular, muy específicos, muy moldeables, muy reajustables. Y quiero que por favor revisen el material porque ya les he dejado algunos protocolos allí, uno que tiene que ver con VIH, ¿no? Intervención en VIH, sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, revísenlo, chequenlo, que se trata también de que estos espacios sean para que ustedes traigan sus preguntas, sus consultas y desde mi lugar guiarles y responderles. Así que de esta manera finalizamos esta segunda clase. Les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.